El Código Fiscal de la Federación es una de las leyes más importantes de México. Esto porque regula todo lo relacionado con los impuestos y las contribuciones que deben pagar tanto las personas como también las empresas. Básicamente, este código establece las reglas del juego para la administración tributaria y los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Este código también define conceptos fundamentales como qué es una contribución, qué tipos de impuestos existen y cómo deben pagarse. Además, establece qué sucede si alguien no cumple con sus obligaciones fiscales, incluyendo sanciones y procedimientos para el cobro de adeudos. Es importante mencionar que esta ley ha sido modificada en varias ocasiones para adaptarse a los cambios económicos y sociales. La última reforma se publicó el 12 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. A lo largo de esta presentación vamos a analizar algunos de los artículos más importantes del Código Fiscal, desde su propósito general hasta temas más específicos como el domicilio fiscal, la residencia de los contribuyentes y los plazos para cumplir las obligaciones fiscales. El artículo 1 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación al contribuir al gasto público. Esto significa que todas las personas, tanto físicas como morales en México, deben pagar impuestos de acuerdo con lo que se establecen en las leyes fiscales. El objetivo principal de estas contribuciones es financiar los servicios públicos que el Estado proporciona, como educación, salud, seguridad y obras públicas. En otras palabras, los impuestos son la principal fuente de ingreso del gobierno. También es importante mencionar que este artículo señala que las disposiciones del Código Fiscal se aplican en ausencia de una norma específica en otras leyes fiscales. Además, se indica que la Federación solo debe pagar contribuciones cuando la ley se establezca expresamente. Un punto clave es que los estados extranjeros no están obligados a pagar impuestos en México, siempre y cuando exista un acuerdo de reciprocidad en su país de origen. Sin embargo, esto no aplica para entidades o agencias que pertenezcan a esos gobiernos. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación clasifica las contribuciones en 4 tipos principales: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, los impuestos son las contribuciones que se deben de pagar según las personas físicas y morales cuando cumplen con una condición establecida en la ley. Un ejemplo claro es el impuesto sobre la renta, es decir, el ISR, que pagamos cuando obtenemos ingresos, o también otro ejemplo el valor agregado, que es el IVA, que pagamos al comprar productos o servicios. En segundo lugar, tenemos las aportaciones de seguridad social. Estas son contribuciones que pagan tanto los trabajadores como los empleadores para que el Estado pueda garantizar servicios como el IMSS, el ISSSTE o los fondos de retiro. El tercer tipo son las contribuciones de mejoras. Estas se pagan cuando el gobierno realiza una obra pública que beneficia directamente a una persona o a una empresa. Un ejemplo sería cuando se pavimenta una calle y los vecinos deben pagar una parte de los costos porque se benefician de esa mejora. Por último, están los derechos. Estos son pagos que se hacen por el uso de bienes públicos o por recibir servicios del gobierno. Por ejemplo, cuando sacamos un pasaporte, pagamos un derecho al gobierno por ese trámite. Hasta ahora hemos hablado de las contribuciones que todos debemos pagar, pero el gobierno también recibe otros ingresos que no provienen de impuestos. Aquí entran 2 conceptos importantes: los aprovechamientos y los productos. Primero, los aprovechamientos son ingresos que el Estado obtiene de funciones de derecho público y que no son contribuciones ni financiamientos. Un ejemplo de esto son las multas de tránsito o las transacciones impuestas por incumplimiento de obligaciones fiscales.
Por otro lado, los productos son ingresos que obtiene el gobierno cuando presta servicios como un particular o cuando vende bienes de su propiedad. Otro concepto clave de estos artículos es el de créditos fiscales. Estos son los adeudos que las personas o empresas tienen con el gobierno, ya sea por impuestos no pagados, multas o cualquier otra obligación fiscal. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, es la autoridad encargada de cobrarlos. En resumen, los aprovechamientos y productos son fuentes de ingresos adicionales para el gobierno, mientras que los créditos fiscales representan el dinero que el Estado tiene derecho a cobrar a los contribuyentes. Las leyes deben aplicarse e interpretarse de manera estricta, especialmente cuando establecen obligaciones para los contribuyentes o sanciones por incumplimiento. Esto significa que no se pueden modificar ni extender sus alcances por interpretación. Por ejemplo, si la ley dice que un impuesto aplica solo a ciertos ingresos, no se puede interpretar de forma amplia para cobrarlo en otros casos. La norma debe aplicarse tal y como está escrita. Sin embargo, en el artículo 5A se introduce un concepto muy importante, el cual es la razón de los negocios. Esto significa que si la autoridad fiscal detecta que una empresa realizó operaciones sin un motivo económico real, solo para pagar menos impuestos puede clasificar estas operaciones y cobrar los impuestos. Las contribuciones se generan o causan en el momento en que ocurre el hecho que la ley establece como obligatorio. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta se causa cuando una persona recibe un ingreso, y el impuesto al valor agregado se causa cuando compramos un producto o consumimos un servicio. Sin embargo, aunque el impuesto se haya causado, el pago no siempre es inmediato. La ley establece plazos específicos para que los contribuyentes los cubran. El artículo 6 establece que, en general, los contribuyentes son responsables de calcular y pagar sus propias contribuciones. Es decir, el SAT no nos dice cuánto pagar, sino que nosotros debemos determinarlo y reportarlo en nuestras declaraciones fiscales. Los pagos deben hacerse en la fecha o dentro del plazo señalado en la ley. Por ejemplo, si un impuesto se calcula de forma periódica, como el ISR mensual, se debe pagar antes del día 17 del mes siguiente. Si una contribución se paga de inmediato, el plazo es de 5 días. Otro punto importante es que si un empleador retiene impuestos a sus trabajadores, tiene la obligación de enterarlos al SAT, aunque no haya hecho el pago de salarios, es decir, no pagar lo retenido es una falta grave. En resumen, este artículo establece cuándo y cómo deben pagarse los impuestos, dejando claro que los contribuyentes son responsables de calcular sus obligaciones y cumplir en tiempo y forma. El artículo 9 del Código Fiscal de la Federación define quiénes son considerados residentes fiscales en México. Esto es importante porque determina quién está obligado a pagar impuestos en el país. Para las personas físicas hay dos criterios principales para ser considerados residentes fiscal en México. La primera es si tiene su casa habitación en México y la segunda es si su centro de intereses vitales está en el país. ¿Qué significa centro de intereses vitales? La ley dice que se cumple este criterio si más del 50% de los ingresos de una persona provienen de fuentes en México o si su actividad principal está en el país. Por otro lado, las personas morales, es decir, las empresas, son residentes fiscales en México si su administración principal o su sede en dirección efectiva está en el país. Este artículo establece que si alguien quiere dejar de ser residente fiscal en México, debe avisar al SAT con al menos 15 días de anticipación. Sin este aviso, sigue siendo considerado residente y tiene que pagar impuestos aquí. En materia fiscal, los plazos son muy importantes porque determinan cuándo debemos presentar declaraciones y cuándo debemos pagar impuestos. El artículo 12 establece cómo se encuentran los días para estos plazos. Por ejemplo, si la ley dice que un trámite debe hacerse en 10 días, no se cuenten sábados, domingos ni días festivos oficiales para esta cuenta. Los días inhábiles incluyen el 1 de enero, el 5 de febrero, el 16 de septiembre, entre otros.
También se menciona que si el último día del plazo cae en un día inhábil, el pago o trámite se debe hacer hasta el día siguiente hábil. El avance de la tecnología ha hecho que muchos trámites fiscales se realicen de manera electrónica. Por eso, el Código Fiscal de la Federación establece reglas sobre el uso de medios digitales en materia fiscal. Uno de los conceptos más importantes es la firma electrónica avanzada, la FIEL. Esta firma es equivalente a una firma autógrafa y se usa para validar documentos digitales. Permite a los contribuyentes presentar declaraciones, facturar electrónicamente y realizar otros trámites ante el SAT, sin necesidad de acudir a una oficina. Además, cuando un contribuyente envía un documento digital a la autoridad fiscal, recibe un acuse de recibo con un sello digital. Esto sirve como comprobante de que el SAT ha recibido la información. El SAT también puede proporcionar servicios de certificación de firmas electrónicas. Esto incluye la verificación de identidad, el registro de datos y la emisión de certificados digitales. En resumen, el uso de medios electrónicos en materia fiscal hace que los trámites sean más rápidos, seguros y eficientes. Sin embargo, los contribuyentes deben asegurarse de cumplir con sus obligaciones digitales, como mantener vigente su firma electrónica y utilizar los medios o los sistemas electrónicos oficiales.